buenas tardes. Buenas tardes. Primero las presentaciones. Mi nombre es Juan, yo soy claramente colombiano, pero vivo en Brasil hace 20 años. Me fui de Colombia con 30 años, entonces pueden hacer el cálculo de cuántos años tengo. Y les comento eso porque si se me enreda una palabra o uso una palabra equivocada, es por ese motivo. Yo soy especialista en Efficient Compute y mi responsabilidad en AWS es la región de Brasil y el sur de América Latina principalmente. Y quiero presentar también a mi querido amigo y compañero, Jaime. Hola. Mi nombre es Jaime Ranagase, mi papá es japonés, mi mamá es italiana, yo nací en Brasil. Yo hablo un poquito de español, no soy colombiano y guapo como Juan, pero hoy vamos a hablar un poquito más de Cost Optimization, vamos a hablar un poquito de Carpenter. Mira, somos de AWS, pero no vamos a hablar nada de servicios de AWS, vamos a hablar de Open Source y de Carpenter, ¿sí? Cualquier duda, por favor, nos busquen. Nosotros tenemos un par de camisetas acá, camisas, para preguntas para ustedes. ¿Quieren hacer las respuestas correctas? Van a ganar las camisetas, ¿vale? Entonces, por favor, mi amigo guapo colombiano. Gracias. Bueno, esta presentación se conecta muy bien con la presentación de Meli porque vamos a hablar de conceptos muy parecidos, de servicios parecidos, de tecnologías parecidas también. Obviamente todo es Kubernetes, pero aquí se encaja muy bien, las dos historias se encajan muy bien. Yo quería comenzar a introducir este asunto hablando sobre optimización. Optimización no quiere decir pagar más barato, ni usar máquinas más simples para ejecutar las mismas cargas. Optimización se trata de usar los recursos necesarios para que se atienda correctamente la aplicación, y no más y no menos. Y eso quiere decir que cuando se está bien optimizado, el número de recursos se ajusta de forma elástica a las demandas de los clientes, ¿cierto? Y aquí tenemos los tres casos posibles. El caso de la izquierda, cuando tenemos pocas instancias, un clúster con menos de lo que se requiere, el desempeño de la aplicación es malo, la experiencia del usuario es mala, pero se paga poco. Pero ¿de qué ganamos pagando poco si la experiencia del usuario es mala? Y en el extremo derecho lo que se ve es lo opuesto. La experiencia es buena, tenemos más recursos de los que necesitamos, pero podríamos estar pagando menos. Entonces, obviamente lo ideal es pagar exactamente por lo que se está usando. Ahora, la pregunta es cómo se hace eso en Kubernetes. Ese es el punto de la presentación. Y es cuáles son las técnicas y las estrategias para que Kubernetes escale infraestructura de forma automática, ¿no? Y que se ajuste lo más próximo posible a la demanda, sin desperdicios. Ese es el punto principal. Antes de hablar de Kubernetes, Jaime dijo que no íbamos a hablar de servicios, pero yo voy a hablar solo un poquito de servicios porque es importante y conecta un poquito con la conversación de Meli, pero no voy a entrar en características, sino en puntos que son importantes. Vamos a hacer esto un poquito más interactivo. Por favor, levante la mano quien ya conoce instancias Spot. Meli habló de eso hace un ratico, a todo el mundo. Y de los que levantaron la mano, ¿quién utiliza instancias Spot? ¿Quién ya utiliza? ¿Quién utiliza instancias Spot en producción? Amigo, qué bueno. ¿Y cuál es la experiencia? ¿Buena? Esa es la gran diferencia, utilizar Spot en producción. ¿Cómo hacer eso en producción? Mira, una pregunta, por favor. Dale. ¿Quién sabe especificar lo que es una instancia Spot? La primera camisa. Bueno, dentro de creo que los diferentes modelos de negocio que le ofrecen a uno Amazon para el cómputo, las Spot Instances creo que son como instancias o parte de esa capacidad de cómputo que no se está usando de otras personas que tengan contratado algún plan de estos y que se puede usar en cargas que uno, bueno, no la recomiendan exactamente para producción porque en cualquier momento pues simplemente are entonces, bueno, creo que ahí está el dilema de usarlo o no en producción. Juan Diego. Gracias.
Yo solamente voy a complementar una cosa a lo que tú dijiste, Juan Diego, ¿cierto? Una cosa que complementar a lo que dijiste, perdón. Instancias spot se pueden perder a cualquier momento, tienen lo que llamamos interrupción. Sin embargo, esto no quiere decir que no se puedan utilizar con cargas productivas. Lo que quiere decir es que hay que utilizarlo con cargas que tengan resiliencia, que no sean orientadas a estado, que sean tolerantes a fallas, o sea que se recuperen de una interrupción, y que tengan flexibilidad, y ya les voy a explicar qué es la flexibilidad. Las instancias spot son integradas de forma nativa en nuestros servicios, no voy a hablar de eso, es muy específico, pero lo más importante es que tenemos APIs que utilizan la posibilidad de lanzar instancias spot en cargas productivas, junto con instancias on demand también, y es de lo que vamos a hablar, y Jaime va a hablar con más detalle de esta parte. Ahora, súper importante de esto, es un concepto que yo quiero que recuerden, es que cuando se utilizan instancias spot, bueno, por un lado, recuperación automática de fallas, no orientado a estado, y flexible. Flexible quiere decir la posibilidad de que la aplicación se ejecute en diferentes tipos de instancias. ¿Por qué eso es importante? Porque tenemos, en particular en AWS, bueno, pregunta para camiseta, ¿cuántos distintos tipos de instancia existen en la nube de AWS? Puede ser una aproximación. A ver, aquí, ¿quién levantó la mano? ¿Aquí? La on demand y spot. No, ¿cuántas diferentes tipos de instancias, el total? Bueno, familias. Hay otra pregunta por allá. No, ¿qué? Otra mano. Bueno, dale. Pregunta. Por favor, un nombre primeramente, después. 4. Otra, siguiente. Soy viejo, por favor. Me gustaría mucho que la Ayúdame. próxima fuera de ese lado, en esa esquina. 8. 8, no. Mucho más. Mira, que Adivinen. mucho más de que... Acá, ¿quién es el chico que estabas acá, primeramente? Perdóname. Tenemos solo 30 minutos, ¿sí? En servicios en general, alrededor de 130 servicios en AWS. Número de instancias. Última oportunidad. Número de diferentes tipos de instancias. Ayúdame, sí, por favor. Última. Cerca de los... ¿Exactamente el número? Puede ser aproximado. Si llega cerca, te está valiendo. Pues aproximadamente yo diría que más de 100, 100 y pico, 120 por ahí, porque yo sé que son las de para uso de, por ejemplo, de bases de datos, para uso de cómputo, las de memoria, si mal no estoy, las que están más enfocadas en GPU también. A mí me gustó la segunda parte de la respuesta, entonces yo creo que se gana la camiseta, pero el número está muy lejos. Si él hubiera hecho si yo hago esa pregunta hace 5 años, él más o menos estaría correcto, 6, 7 años. Hoy son 850 diferentes tipos de instancia. 850. Sí, familias combinadas con tamaños, con características, 850 diferentes tipos. ¿Por qué es importante eso? Porque cuando ustedes utilizan Spot, tienen que exponer a su aplicación al mayor número posible de instancias, porque como ellas se pueden interrumpir, entre más opciones tengan, la probabilidad de interrupción es más baja. ¿Qué tan baja? Puede ser menor que 5%. Entonces ahí se vuelve interesante para producción, ¿no? Bueno, me demoré un poquito en eso, y otro asunto que yo quería comentarles muy rápidamente. Graviton, ¿quién ya, levante la mano, quién ya escuchó sobre Graviton? Menos que Spot, eso es lo que esperaba. ¿Y quiénes utilizan Graviton hoy en día? Más o menos los mismos. Bueno, rapidito porque tenemos poco tiempo. Graviton son instancias basadas en arquitectura de ARM, la arquitectura que está en nuestros teléfonos, procesadores como los que hace Qualcomm, por ejemplo, utilizan ARM, los de Apple la utilizan ARM, diferente a x86, que es la arquitectura de Intel, ¿correcto? Nosotros lanzamos esto hace unos 5 años, ya hay 4 generaciones, pero lo interesante de esto es que para cargas de cloud, Graviton gasta menos energía, consume menos energía, por lo tanto son más baratas.
y entregan más performance. ¿Cuánto más? Acuérdense de ese número de 40%. Puede variar un poquito, pero el número mágico, comparando x86 de la misma generación con Graviton, Graviton es mejor en 40% precio-desempeño. ¿Ok? Si vemos solamente el precio, más o menos 20%. ¿Ok? Y ese es un punto interesante porque cuando hablan de esto y hablamos de flexibilidad, si utilizamos solamente x86, toda la parte que es ARM la estamos descartando. Entonces es interesante pensar en que nuestras aplicaciones ejecuten en multiarquitectura, tanto en ARM como en x86. Bueno, me demoré más de lo que quería, pero esto es importante porque Carpenter habilita el uso de Spot y de Graviton en la misma aplicación. Entonces utilizan Spot, que es barato, y Graviton, que es barato y alto performance. Y eso se ajusta muy bien con la propuesta de escalar y tener el número exacto de recursos con el menor precio posible. Bueno, entremos un poquito más en detalle. Voy a hacer una pregunta aquí. También Kubernetes, estos son conceptos que también Meli mencionó anteriormente. No voy a entrar en muchos detalles, pero lo importante es que Kubernetes básicamente tiene una estrategia de escalado que hace parte obviamente del servicio y depende de las definiciones, depende de las necesidades de los pods y de las aplicaciones que estamos lanzando. Y hay dos estrategias para escalar los clústeres de Kubernetes, el HPA, que también Meli habló sobre eso, y el BPA. Pregunta rápida, ¿alguien quiere en pocas palabras definir qué es HPA y qué es BPA? Una chica, por favor, esa vez. Perdóname, sí, cuida. La explicación tiene que ser bien precisa. HPA es Horizontal Pod Autoscaler y es básicamente que cuando surge la necesidad que se creen como más pods horizontalmente. Y el BPA es Vertical Pod Autoscaler, que es como que a los mismos pods que ya existen se resetan y se le dan más recursos, en sí los podría decir se hacen más grandes. Correcto. Ahora, ¿el HPA de por sí ejecuta o lanza instancias dentro de un servicio de nube? Si el HPA o el BPA toma acciones directamente en la infraestructura para crear nuevas instancias, por ejemplo. No, necesita de un autoscaler, ¿correcto? Ahí es donde entra Carpenter. Carpenter es básicamente un autoscaler. ¿Quién ya utilizó Cluster Autoscaler o quién utiliza Cluster Autoscaler? Ok, ¿quién utiliza Carpenter? ¿Ves? ¿Qué ya conocías, Carpenter? Automode. Él utiliza Automode. Vale, Carpenter. listo. Qué bueno. Carpenter. Una pregunta. Todos conocen el concepto de Cluster Autoscaler, ¿sí? ¿Vale? Vale, listo. Bueno, Carpenter es un autoscaler básicamente. Es una alternativa al Cluster Autoscaler, pero es mucho más flexible. El primer punto de Carpenter es que es open source, es código abierto. Es un proyecto que se puede instalar en cualquier lugar y es obviamente es un proyecto es un autoscaler para Kubernetes. Una de las características, si lo comparamos con el Cluster Autoscaler, es que es más rápido. El Cluster Autoscaler es más rápido, el aprovisionamiento de instancias es más dinámico y no necesita de nodos específicos o node groups específicos. Para quien trabaja con Cluster Autoscaler, debe recordar que para las diferentes características de diferentes necesidades, digamos, si necesito por ejemplo, instancias Spot o instancias On Demand, necesito diferentes grupos. En el Carpenter no, con un grupo solo puedo tener una cantidad muy grande de opciones de instancias, ¿no? De alternativas de instancias. Código abierto y nativo a Kubernetes y capacidad just in time. Eso quiere decir que Carpenter está viendo todo el tiempo los pods, las requisiciones de pods de Kubernetes y está suministrando infraestructura en tiempo real basado en los requerimientos que no están siendo satisfechos por Kubernetes. ¿Okay?
Esto es una comparación de lo que existía antes, hablando de nuestra infraestructura en el caso de nuestro servicio, en el caso de AWS, EKS, teníamos el clúster autoscaler, y ahí lo que ustedes ven arriba, que no se ve con tantos detalles, pero básicamente lo que vemos son diferentes grupos para satisfacer diferentes necesidades. Por ejemplo, hay uno que es para on demand, hay otro que es para spot, pero si yo quisiera, por ejemplo, utilizar dentro de mi misma aplicación las dos opciones, no tengo esa posibilidad. Carpenter no, Carpenter trabaja con el concepto de node groups, y en esos node groups yo puedo definir diferentes cosas. Aquí básicamente lo que ustedes ven es diferentes familias, entonces puedo tener una C5, una M5, una C4, una G4, T3 y 3, bueno, todas las opciones que existan dentro del mismo grupo, y automáticamente Carpenter va a escoger una instancia o va a hacer una solicitación en realidad a nuestros APIs para que nuestros APIs entreguen la mejor instancia en ese momento. ¿Ok? Soporta, como les dije, múltiples tipos de instancias, diferentes tamaños, diferentes arquitecturas. Eso es crítico cuando hablamos de autoescalado y optimización y hablamos de la posibilidad de utilizar Spot. Soporta dentro del mismo grupo la opción de tener un mix de on-demand y de Spot. Entonces yo tengo contratos de savings plans, por ejemplo, para quien conoce, puede tener una parte que es on-demand, otra parte que es Spot, y bueno, está disponible en todos lados, ¿no? Y bueno, básicamente se puede utilizar de forma autogerenciada o se puede utilizar con Automode, que es un servicio, que fue el que mencionaste tú, Automode, que estás usando, que es un Carpenter gerenciado y con otras cosas también. Bueno, beneficios comparado con lo que existía anteriormente. Lo más importante es la eficiencia operacional. ¿Qué quiere decir eso? Cuando ustedes definen los requerimientos para Carpenter de su infraestructura, incluyendo tipos de instancias, por ejemplo, incluyendo modos de pago, Spot, On Demand, incluyendo diferentes arquitecturas, Graviton, Intel y AMD, por ejemplo. Ustedes definen esos criterios y él automáticamente va a ver las necesidades de Kubernetes, lo que está pidiendo, y va a traducir eso para nuestras APIs que de forma dinámica y de forma en tiempo real van a entregar la mejor instancia posible en aquel momento para aquella carga. Eso todo es de forma automática, no hay que hacerlo manualmente. Lo que hay que hacer claramente es definir qué tipo de cosas funcionan con su aplicación y ponerlas ahí dentro, ¿no? Si funciona con Spot, si funciona con familia M, con familia C, ese tipo de cosas. ¿Ok? Ayuda mucho en la optimización de costos. Jaime va a hablar un poco de eso, pero cuando hay exceso de infraestructura, Carpenter disminuye la infraestructura. Cuando hay una alta demanda y se necesita más, Carpenter expande esa infraestructura también. Y comparado con el clúster autoscaler es mucho más rápido, ¿no? Entonces se escalan las instancias rápidamente, se utiliza una API de lanzamiento de instancias, hay dos APIs, va a ser una pregunta y es la última pregunta. ¿Cuáles son las dos APIs más modernas en AWS para lanzar instancias? Levante la mano que me va a responder, aquí hay una… Oh, vale. Oh, me gustó, ¿eh? No. Lambda y CloudFormation. Lambda es para serverless, es otra cosa. Para lanzar instancias S2, la verdad hay 3 APIs, pero hay las dos más modernas, ¿cuáles son? SS y EKS y no sé. Eso es para containers, pero para S2, abajo de containers. Aquí hay varias. ¿Se pueden utilizar templates y las AMIs para restaurar? Sí, ¿cuáles APIs? ¿Cuáles son las APIs? Son con templates, exactamente. Se llama S2. ¿Cuál es el nombre de la API? Son 2 APIs, la verdad. Para S2, exactamente. ¿Y si tú? Las dos más conocidas son AWS CLI y el SDK. El SDK accesa las APIs. La respuesta es, una se llama Fleet y otra se llama ASG, Autoscaling Groups.
Estaba Por favor. fácil. Ahora sí todo el mundo sabe. Sí. Muy bueno, muy bueno. Bueno, paso palabra Sí. a Jaimito. Mira, una cosita. ¿Quién son desarrolladores acá? Nada. 1, 2, 3, 4. Wow, gracias. ¿Quién trabaja con DevOps? Oh, me encanta. ¿Quién son arquitectos? No. Hay algunas personas que ya han levantado la mano 3, 4 veces. Sí, eso hace de todo. No vale, ¿no? Bueno. ¿Qué son de infraestructura? Operaciones, sí, vale, qué bueno. Mira, una cosa que es muy importante acá es que Carpenter es el primer paso que empezamos a hablar con los clientes, con las compañías, específicamente de ingeniería de plataforma. Estas son las primeras abstracciones que hoy nosotros tenemos, que son open source, y que estás poniendo inteligencia para la parte de infraestructura, ¿vale? Este es muy importante. Y mira, ¿cómo estamos hablando acá? Es una sustitución directa del cluster autoscaler. Por esto hice la pregunta, ¿se conocen? Porque está exactamente sustituyendo el cluster autoscaler. Pero él trabaja directamente con HPA, ¿sí? ¿Correcto? ¿O qué exactamente hace? Cuando necesita de un nuevo pod, HPA, se hace la requisición, y se tiene el nuevo pod. Pero, si no tienen un espacio, un nodo listo para recibir, es cuando Carpenter se empieza, y mira, los pods están pendientes de un nuevo nodo, y se empieza a partir de la inteligencia, que vamos a hablar acá. Específicamente, ¿qué vas a hacer? Vas a traer un nuevo nodo, así como un cluster autoscaler, pero se comunicando con EC2 Fleet, que es la API que Juan estabas hablando, y trabaja con Node Pool. Vamos a hablar exactamente de cada uno de los pasos, de cada una de las cositas que estamos hablando acá. Este nuevo nodo es un poco más inteligente de lo que el cluster autoscaler. ¿Por qué? Carpenter hace las cuentas para tener el mejor nuevo nodo de la mejor familia de EC2, basado en costos. Jaime, ¿o qué exactamente estás hablando de costos? Estamos hablando de savings plans, estamos hablando de spot, estamos hablando de on-demand. Estamos hablando de los contratos que ustedes tienen con nosotros. No voy a hablar específicamente cuáles son los, pero tenemos hasta muchas cosas que están por venir, con casos de pesos, este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, ¿por qué se cambia mucho? La primera cosa que se cambia cuando estamos hablando de cluster autoscaler para Carpenter. Cuando estamos hablando de cluster autoscaler, tenemos muchas configuraciones para varios tipos de cosas, varios archivos. Cuando estamos hablando de Carpenter, todo está listo por Node Pools con todas las configuraciones que necesitas, específicamente trabajando con las 3 zonas. Y una cosa que es muy importante acá es que tú trabajas con arquitectura, con familias, con zonas, y tú especificas cómo van a hacer el balanceo, gracias. Específicamente de todos los nuevos pods y de los nuevos nodos, ¿vale? ¿Cómo? Exactamente así. Tenemos un nuevo node pool específico, donde tú vas a especificar cuáles son las familias que quieres, C5, M5, y cuáles son las familias que tú no quieres utilizar. No quiero utilizar nano, no quiero utilizar micro y small, pero necesito trabajar en 2 regiones de AWS. Vale. Y cuáles son las regiones, tú especificas también dentro, y también tú especificas cuáles son los procesadores que quieren, cuáles son las CPUs. Acá son AMD 64 y ARM 64. ¿Vale? Y cuáles son las formas de trabajo, spot y on demand. Si me permites un comentario rápido, si esto se traduce en la cantidad de opciones de instancias que hay aquí debemos tener cerca de entre 100 y 200 opciones diferentes, que Fleet va a escoger de forma automática dependiendo los criterios de disponibilidad y precio, por ejemplo, ¿no? Gracias. Y ¿cuál es una cosa que necesita tener en la cabeza? Es que
Cuando empezamos a estudiar principalmente la parte de SKA y otras cositas más, empezamos a entender cuáles son los node selectors, cuáles son la parte de node affinity, tents and tolerations. Esto se queda muy importante acá. Necesitan entender y arquitectar cuáles son las necesidades que van a poner dentro de la arquitectura toda de los aplicativos, de las aplicaciones que tienen. Se van a utilizar Graviton, si estás compatible o no, cuáles son las regiones, cuáles son los tipos de familia que tienen dentro de la región que están utilizando, este tipo de cosas. Y después, cuando tú tienes un planeo totalmente listo, tú empiezas a hacer el diseño de las nuevas reglas de node selectors y affinities. Punto. Un cuidado. Si hacer una configuración cruzada, probablemente no va a tener más nodos, van a tener problemas de capacidad, van a tener problemas de escalado, porque los tents and tolerations están con conflicto con las configuraciones de node pool que hiciera antes por Carpenter. ¿Vale? ¿Y cómo son las estrategias de definición que hoy nosotros tenemos? Normalmente cuando estamos hablando con equipos más pequeños, las empresas que son pequeñitas, tienes un node pool y tienes un mix de casi todo. Este es muy importante, tú tienes un savings plan de 70% de descuento, como sea, se pone dentro de un simple node pool. O que nosotros estamos viendo mucho es múltiples node pools con específicos alineamientos de aplicaciones. Mira, necesito una inteligencia artificial que van a utilizar GPUs, necesito de un node pool específico porque va a costar mucho. O mira, tengo una aplicación y ahora la pregunta, ¿quién sabe lo que es 12-factor app? 12-factor app. Ya. Por favor, pocas palabras, porque las personas quieren me matar acá, ¿sí? Pues si no estoy mal, el 12-Factor App es la experiencia de Heroku que hicieron para los deployments y todo el mantenimiento de su infraestructura de aplicaciones, en que sean escalables, en que se puedan mantener, simples, todos esos elementos. Son 12 principios de desarrollo de aplicaciones para microservicios. Es básicamente esto, ¿sí? Estos 12 principios principalmente se basan en una cosa que llamamos... Jaime, ¿le doy la camiseta o no? Sí, claro. Estamos hablando de stateless, ¿vale? Básicamente. Entonces, pero tú tienes aplicaciones que son antiguas o que necesitas que no se caen, no se puede caer, entonces tú puedes tener un node pool específico para estos, ¿vale? Y que tú no vas a poder poner Spot. Entonces Spot hace una conversa muy rápida con diseño de arquitectura y desarrollo de aplicaciones, ¿vale? Esto es muy importante. Lo que nosotros tenemos también son la parte, si quieres priorizar y escoger mientras el día, si quieres un cost optimization, y después cambiar para más performance. Hay cómo hacerlo, este tipo de cosas también, ¿vale? Mira, Jaime, ¿cómo hacen esto? ¿Por qué es tan magnífico esto? Esta es una explicación muy sencilla, ¿vale? Que es, cuando tú tienes un underutilization de cada uno de los S2, tú tienes una opción de consolidación de tiempos en tiempos, minuto a minuto, 5, 3, 4 minutos, o normalmente hacemos a cada más de 30 minutos hasta una hora. ¿Y qué hace exactamente esa consolidación? Esto. Él, después de un tiempo específico dado por ustedes, va a entender cuáles son los nodos que tienen y que no están utilizando correctamente al todo, 100%, y van a hacer la realocación de los pods. Por esto es cost optimization, ¿vale? Aquí desde el punto de vista, Jaime, de costos, básicamente se redujo de 4 instancias para 2 y se ejecutan los mismos pods, ¿no? Esa es la gran, así viéndolo solamente como costos. Vale, listo. Lo que nosotros tenemos son una disminución del tamaño de los nodos también. Entonces, mira, tú tenías un M5 X large y después tú vas a cambiar para un M5, un M5 large solo. Entonces, también se bajan los costos. Entonces, es inteligencia suficiente para cambiar las familias. Entonces, si tener una familia muy grande o solo escoger una solo, tú tienes problemas. Tienes que escoger un par o muchas familias para tener maleabilidad, para captarse, escoger cuál es mejor, ¿vale? ¿Cómo hacen? Mira, esta es una política que nosotros ponemos, que es, no hace nada
das 9 de la mañana por más 8 horas, de lunes a viernes, nada, pero hace todo la reconciliación, ¿vale? Si tuviera empty los nodos. O 10% solamente de los, si tuviera un drift o un podo que tiver, o un nodo que tiver under utilization, o que sea. Tú puedes escoger el horario que vas a hacer, cuándo vas a hacer y por qué vas a hacer. ¿Vale? Esto es muy importante. Esto es extremadamente importante. Yo quería traer ejemplos de clientes en los cuales hemos visto que han implementado Carpenter y se les olvida configurar esto. Y cuando no está configurado, Carpenter va a hacer el mejor esfuerzo para de forma agresiva hacer la consolidación. Y eso quiere decir que él va a derrubar instancias, pods, para consolidarlos en menos instancias. Entonces a veces dicen, bueno, ¿qué está pasando? Está cayéndose con mucha frecuencia, debe ser spot. No, es consolidación mal configurada. Y aquí lo que decía Jaime, exactamente, es decir, bueno, en horas de producción, no toques, no consolides. Pero cuando se puede consolidar, consolida de una forma racional, no todo. Entonces, 10%, por ejemplo, 10% por ciertas razones, cuando está de baja utilización, por ejemplo. Vale. Mira, por favor, mira, la última pregunta. ¿Quién sabe cuál es un nodo que estás con drift? La última camisa. Por ejemplo, en ese caso que estaba uno con 4 pods o 2 pods y el otro que tenía solo uno, pues coge y los agrupa. Que hay drift, hay diferencias, ¿no? Tranquilo, papito. Cuando tú tienes una AMI que está desactualizada o con reglas de seguridad que están deprecadas, ¿vale? Exactamente esto. Si quieren conocer, saca las fotos, por favor, de cada una de las cosas. Tenemos, mira, es un open source y de verdad otras cloud providers están implementando Carpenter. Entonces, mira, nosotros hicimos literalmente para las comunidades en la parte de open source. Todo está listo si quieren utilizar y si quieren ver el código, ¿vale? No me mates, por favor. ¿Listo? No. Y la última, la más importante de todas. Por favor, entre en contacto con nosotros. Sí. Normalmente lo que nosotros hacemos es una vez, 2 veces por año, vemos para Colombia, Costa Rica, Panamá, siempre hablando con los clientes de todo lo que necesitan. Nuestro trabajo es habilitar a ustedes con las mejores prácticas de AWS y lo que sea, y no hacer ventas. Esto es muy importante. Gracias.